Amigos de Noticias de Hoy, muy buenas noches. En el video de hoy hablaremos sobre la actualización del cheque de estímulo. IRS puede solicitar el reembolso si cae en una de estas 5 categorías. Y para finalizar, St. Patrick's Day 2022. Origen, qué es y por qué se celebra el Día de San Patricio en Estados Unidos. No olvides comentar y suscribirte. Ahora comenzamos. Actualización del cheque de estímulo. El IRS puede solicitar el reembolso si cae en una de estas 5 categorías. Puntos clave. El IRS distribuyó millones de cheques de estímulo en tiempo récord. Es inevitable que se hayan cometido errores. Si recibió fondos del IRS para los cuales no era elegible, es posible que se le solicite que devuelva el dinero. Dada la velocidad con la que el IRS logró ingresar los pagos de estímulo en las cuentas bancarias durante los últimos 2 años, no debería sorprender que se hayan cometido algunos errores. Puede haber sido tan simple como enviar un pago de estímulo a alguien que ganó demasiado dinero para ser elegible. Cualquiera que sea el problema, no se sorprenda al saber del IRS si se encuentra en una de las siguientes 5 categorías. Número 1. Ganaste demasiado. Cada uno de los 3 cheques de estímulo tenían un umbral de ingresos estricto. Una vez que una persona o familia alcanzó ese umbral, su pago de estímulo se eliminó gradualmente. De los millones de cheques de estímulo enviados en el 2020 y 2021, es razonable imaginar que más tarde se descubrió que algunos se distribuyeron a personas cuyos ingresos excedían la elegibilidad. Y esto es lo que pasa con los errores relacionados con los impuestos. La Agencia de Recaudación de Impuestos de la Nación puede tardar años en detectar un error. Sin embargo, cuando lo haga, es seguro esperar que el IRS se ponga en contacto. Es importante recordar que el IRS nunca llama, envía mensajes de texto o envía un correo electrónico, a menos que sea en respuesta a un mensaje que le haya enviado a la agencia. Si necesitan comunicarse con usted con respecto a un sobrepago, le enviarán una carta tradicional a su última dirección conocida. Número 2. Recibió un cheque por alguien que murió. Los últimos años han sido borrosos para la mayoría de nosotros, con cientos de miles de personas que han perdido a un ser querido. La fecha de la muerte de esa persona determina si usted o cualquier otra persona tiene derecho a quedarse con su cheque de estímulo. Si un ser querido murió en algún momento del 2019, es probable que el IRS no supiera sobre la muerte cuando envió la primera ronda de cheques de estímulo en el 2020. Por esa razón, el IRS dice que la parte enviada a nombre del difunto debe devolverse. Digamos que está casado y su cónyuge murió en el 2019. Aún no había presentado los impuestos del 2020, por lo que el IRS no sabía sobre la muerte. Los cheques enviados en abril del 2020 fueron por $1,200 por adulto elegible. Si recibió $2,400, $1,200 para usted y $1,200 para su cónyuge, puede enterarse de que debe devolver los $1,200 enviados a su cónyuge. Hasta la fecha, ha habido tanta confusión en torno al tema que varias escuelas de pensamiento diferentes se han abierto camino en el foro público. Sin embargo, según el IRS, los pagos enviados en el 2020 pero destinados a personas que fallecieron en el 2019 deben devolverse. No hay garantía de que el IRS persiga a alguien cuyo ser querido murió antes del 2020. Pero es importante reconocer que puede suceder. Número 3. No eres ciudadano. Si ha vivido en los Estados Unidos durante años, ha pagado impuestos sobre la renta, pero aún no es ciudadano, es posible que le hayan enviado un cheque. Si es así, es posible que el IRS descubra el error y solicite un reembolso. Número 4. Recibiste un cheque extra. Se han enviado tantos cheques que es posible que un porcentaje de personas haya recibido más de un pago para la misma ronda. Si era elegible para recibir fondos de estímulo pero recibió más de un cheque durante la primera, segunda o tercera ronda, no se sorprenda si el IRS le pide que devuelva esos fondos adicionales. Número 5. Se le considera extranjero no residente. Si es un extranjero no residente, trabaja en los Estados Unidos y paga impuestos en los Estados Unidos, es posible que haya recibido fondos de estímulo. Si es así, no es elegible y se le puede pedir que devuelva el dinero. ¿Qué hacer si recibes la temida carta? Como se mencionó, si el IRS detecta un problema con una declaración de impuestos anterior, enviará una carta describiendo el problema. Si están equivocados, tiene derecho a disputar el asunto. La carta del IRS describirá los próximos pasos en el proceso.
Si está de acuerdo con las preocupaciones del IRS, estos son los pasos a seguir. Primero, si ya ha cobrado el cheque, haga un cheque o giro postal a nombre del Tesoro de los Estados Unidos por el monto adeudado. Incluya su número de seguro social o número de identificación fiscal. Incluya una nota que informe al IRS por qué está devolviendo los fondos. Y segundo, si tiene el cheque original, escriba nulo en el reverso del cheque, donde normalmente endosaría el cheque. Incluye una nota que explique por qué se devuelve. Si es porque su cónyuge falleció en el 2019, el IRS volverá a emitir un cheque solo a su nombre. Si recibe una notificación del IRS, no entre en pánico. A pesar de los rumores de lo contrario, es fácil trabajar con el IRS. Lo importante es responder en tiempo y forma. La forma más rápida de enviar una carta a la agencia es enviarla por correo a la oficina del IRS que atiende en su región. Saint Patrick's Day 2022. Origen, qué es y por qué se celebra el Día de San Patricio en Estados Unidos. Este 17 de marzo se celebra el Saint Patrick's Day en Estados Unidos. Te contamos su origen, qué es y por qué se festeja el Día de San Patricio en Estados Unidos. Cada año, el 17 de marzo, Estados Unidos se convierte por un día en un país de color esmeralda por el Día de San Patricio, el Saint Patrick's Day, una celebración de cientos de años en Irlanda que se ha establecido en la Unión Americana pero con algunos cambios. Saint Patrick's Day 2022. Origen, qué es y por qué se celebra el Día de San Patricio en Estados Unidos. Por sorprendente que parezca, las tradiciones anuales del Día de San Patricio en Estados Unidos no fueron importadas de Irlanda, fueron hechas en América. En contraste con las festividades en Estados Unidos, el 17 de marzo es un día más sagrado en Irlanda. Desde 1631, el Día de San Patricio ha sido una fiesta religiosa para conmemorar el aniversario de la muerte en el siglo V del misionero al que se atribuye la difusión del cristianismo en Irlanda. Durante varios siglos, el 17 de marzo fue un día de solemnidad en Irlanda, sin desfiles y sin convertir todo en color verde. No obstante, fueron los emigrantes, particularmente los que llegaron a los Estados Unidos, quienes transformaron el Día de San Patricio en una festividad secular en celebración de lo irlandés. Las ciudades con un gran número de inmigrantes irlandeses que a menudo ejercían el poder político organizaron las celebraciones más extensas que incluyeron elaborados desfiles. Boston celebró el primer desfile del Día de San Patricio en 1737, seguido por la ciudad de Nueva York en 1762. Desde 1962, Chicago ha coloreado su río de verde para conmemorar la festividad, aunque el azul era el color tradicionalmente asociado con San Patricio. El verde ahora se relaciona comúnmente con el día. Actualmente, tanto los irlandeses como los no irlandeses participan en las festividades de este día, generalmente luciendo una prenda de vestir verde o un trébol. La planta nacional irlandesa, por otro lado. La carne en conserva y el repollo están asociados con la festividad y, por supuesto, la cerveza. Algunas de estas prácticas finalmente fueron adoptadas por los propios irlandeses. Sin embargo, lo hicieron en gran medida en beneficio de los turistas. Eso es todo por ahora. No olviden comentar y suscribirse. Hasta el próximo video.